como los otros, ya. Como los otros, eso es de... al Señor. Recibe toda
Te honramos, oh Dios, esta noche. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra esta noche, Señor. Tenemos razones hoy para adorarte. Tenemos razones para exaltarte a ti, Padre. Tenemos motivos suficientes para darte gloria. Por eso esta noche, Señor, levantamos nuestras manos, nuestra voz, nuestro corazón hacia ti, Señor, para declarar que tú eres grande, que tú eres poderoso, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una canción en la que se inspiró el himnólogo para declarar la grandeza de Dios. Y dice así: Señor mi Dios, Al al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. mi corazón Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. cuán grande es Cuán grande es Él. cuán grande Cuán grande es Él. Cuando recuerdo de su amor. el amor divino Amén. que desde el cielo el Salvador bajó, Aquel Jesús, aquel Jesús salvar mi que vida, por salvarnos vino, que en esta cruz sufrió por mí, murió. amén. Mi corazón entona la canción. Cuán grande Cuán es Él, grande es Él, cuán grande cuán es Él. grande es Él. Mi Mi corazón corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. cuán grande es Cuán Él, grande es Él, cuán grande cuán es Él. grande es Él. Mi corazón Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Aleluya. amén, amén. A Él sea toda la gloria. Amén. Bienvenidos esta noche en el nombre de Jesús. Quiero saludarlos, desearles a todos la bendición de Dios. Hemos sacado este momento para engrandecer el nombre del Señor. ¿Por qué no sale de su silla y saluda al hermano, al amigo y le dice bienvenido? Esta noche Ven, hijo, ven. a adorar,
y a exaltar el nombre del Señor Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la honra. Coronado con poder, toda gloria y honra.
A Él sea la alabanza. A Él sea la adoración. ¿Qué tal si esta noche, antes de entrar a la palabra, entonamos otro cántico con el que podamos declarar la grandeza de Él? Amén. Somos libres por el poder de Dios, porque en su nombre hemos hallado libertad. Amén. Bata sus palmas conmigo esta noche. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús Es poder. es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Y yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Es poder. Es poder. Aleluya. El Señor sea la alabanza esta noche. Él es digno de la adoración. Él merece el reconocimiento esta noche de su pueblo. Vamos a leer la palabra del Señor. Quiero reiterar la bienvenida a todos, a la señora que está con nosotros. Bienvenida. En el nombre de Jesús a trono de gloria. A todos los amigos y hermanos que están a través de la internet, les bendecimos esta noche en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra esta noche, San Juan capítulo 1. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, el verso 1. Dice la poderosa palabra de Dios de la siguiente manera. Alguien que participe de la lectura, a la dama que nos acompaña. San Juan capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Amén. ¿Qué tal si oramos esta noche? Que Dios envíe esa iluminación por el Espíritu Santo a nuestra vida para comprender a fondo la palabra de Dios. Quiero invitarlo a que en esta oración incluya a su familia. Dígale: Señor, bendice mi familia. Trae una revelación a ellos para que conozcamos quién eres tú y lo que representas en la vida de cada uno de nosotros.
¿Por qué no cierras tus ojos un momento, levantas tus manos? Usted que está a través de la internet, le invito para que haga lo mismo. Y ahí donde está, ore con nosotros. Y le diga al Señor que envíe esa revelación de la palabra. Amado Jesús, tú eres Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Esta noche nos hemos reunido en tu nombre para declarar la verdad de tu palabra. Señor, trae la revelación por el Espíritu Santo, la iluminación a nuestras vidas. Que la palabra, Señor, hoy traiga formación a nuestro corazón. Que la palabra tuya hoy, Señor, edifique y fundamente nuestra vida para caminar en la dirección correcta. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche predicamos tu palabra. Toca corazones, bendice nuestras familias. Padre, lleva a ellos ese refrigerio de tu presencia. Y hoy, Señor, te pedimos que bendigas a tu pueblo a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Al Señor sea la gloria. Quiero invitarlo para que esté cómodo. Y vamos a hablar sobre el tema Dios se hizo carne. Amén. Esta es nuestra celebración de edificación, donde aprendemos doctrina, donde fundamentamos nuestra fe. Dios se hizo carne. Hemos tomado un verso muy importante para hablar esta gran verdad, y es San Juan capítulo 1, el verso 1, donde declara: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hay tres formas que anotar allí de la manifestación de la palabra de Dios. Cuando hablamos del verbo, hablamos de la palabra. Amén. Así que el verbo era una expresión que usaban los teólogos judíos y los filósofos griegos. Usaban el verbo por igual para mirar las escrituras y para designar cada una de las escrituras hebreas. El verbo es sencillamente un agente de creación. Amén. Amén. El Salmo 33:6 dice: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Eso dice el Salmo 33:6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. ¿Por qué menciono esto? Porque el verbo es el agente de creación. Todo lo que hay creado fue hecho por la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que cuando el verso 1 de Juan dice: en el principio era el verbo, está denotando la existencia eterna de esa palabra. O sea que está diciendo que el verbo ya era. ¿Me estoy dando a entender? Está denotando la existencia eterna del verbo, de la palabra. Ya existía. Y dice: y el verbo era o estaba con Dios. Eso está denotando o mostrando su deidad esencial. Y me gusta mucho esta otra parte porque dice: y el verbo era Dios. Aquí está denotando la personalidad propia
del verbo. El verbo era Dios. Por eso es que en el verso 14, el apóstol o el evangelista Juan dice, y aquel verbo, la palabra que estaba en la eternidad, que existía con Dios y que era Dios, tomó forma humana. Y aquel verbo fue hecho carne. Hay una razón de que Juan escribiera. Juan fue un testigo presencial de la manifestación de Dios en carne. Y por eso lo describe así. Cuando vamos a Mateo capítulo 17, Jesús toma a 3 hombres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los lleva a un monte alto. Y allí en ese monte se transfigura, muestra a ellos su gloria, corre su velo de carne y les muestra su gloria. Y dice la Biblia que aparecen al lado Moisés y Elías. Y ellos le dicen, Señor, es bueno quedarnos aquí, porque estaban tan maravillados de lo que estaban viendo que querían quedarse allí. Le dicen, hagamos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos estaban maravillados de estar contemplando lo que estaban contemplando. Cristo sube a ese monte y les muestra su gloria, corre su velo de carne y ellos pueden ver la gloria de Dios. Por eso Juan, cuando escribe en el capítulo 1, verso 14, él tiene que decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, porque Juan vio con sus propios ojos. Nadie se lo contó, él lo vio con sus propios ojos. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si dice así su Biblia. Amén. Hay que creer en la palabra, ¿cierto? No al pastor, sino a la palabra. Lo que diga la palabra. O sea que la palabra nos dice que el verbo que creó todas las cosas, que estaba en la eternidad con Dios y que era Dios, se hizo carne. Tomó forma de hombre. Y yo pregunto, ¿cuál sería la razón por la cual Dios, siendo un ser eterno, intangible, tomara forma de hombre? Y la razón por la cual Dios se hizo carne es una razón muy clara, para redimirlo a usted y para redimirme a mí. Amén. Un espíritu no puede ofrecer un sacrificio vivo. Tiene que tomar una forma. Y Dios, el espíritu, no podía venir a hacer un plan o un programa de redención pagando un precio por nosotros con su vida. Porque Dios no muere. Dios es eterno. Hay gente que tiene un concepto tan equivocado que dice, Dios murió en la cruz. Y eso es una mentira, porque Dios no murió en la cruz. Lo que murió en la cruz fue su humanidad, lo que podía morir para poder redimir nuestros pecados. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Así que tenía que ser humano, carne y sangre, para poder morir y resucitar para destruir el poder del diablo. Hebreos 2.14, usted que tiene la Biblia ahí, ábrala por favor. Hebreos 2.14. Hay una gran verdad en esta escritura. Y dice el escritor a los Hebreos con claridad: así que por cuanto los hijos participaron de carne y ¿qué? Y sangre. Y sangre, él también. ¿De quién está hablando? ¿Ah? Está hablando de Cristo, que es el autor de la salvación. Él también participó ¿de qué? De lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Y yo quiero entre paréntesis decirle algo. Satanás venció al primer hombre
y Satanás se constituyó en un enemigo inmediato desde que se rebeló. Y cuando engañó al primer hombre y lo hizo pecar, tenía que venir un segundo Adán en la misma condición de hombre para poder derrotar a aquel que había vencido al primer hombre. Por eso Pablo escribe y dice que el primer Adán es terrenal, pero el segundo Adán es celestial. Amén. Y si en el primer Adán todos pecamos, en el postrer Adán, que es Cristo, todos somos vivificados. Amén. Así que el oficio que él tenía como hijo era redimir al hombre. Y por eso tomó forma humana, carne y sangre, para poder librarnos de la servidumbre de Satanás, en la que estábamos sujetos a la muerte. Ahora, eso es claro, pero la pregunta de muchos es: ¿cómo participó de carne y de sangre? Si es Dios, para que haya una manifestación, o para que haya o se pueda concebir un ser humano, tiene que haber una unión de dos seres de la misma especie. De lo contrario, no se puede dar. ¿Me estoy dando a entender? Así que se necesitaba, para poder nacer, se necesitaba una semilla de la misma especie. Y aquí es donde viene lo grande de la obra de Dios, porque muchos han tratado de explicar de una forma científica, como se explica el nacimiento normal de un ser humano. Han tratado de explicar la forma en que fue engendrado Jesús, y lo han tratado de explicar filosóficamente, hablando de algo que se llama unión hipostática, que es la unión de lo divino con lo humano. Pero en su deseo de explicarlo, no han sido del todo claros, porque realmente la manifestación de Dios en carne nadie la puede explicar, porque es sencillamente un milagro de Dios. El que el Espíritu Santo haya concebido, haya engendrado, afectado el vientre de María, nadie lo puede explicar científicamente. Es sencillamente un milagro de Dios. ¿Y quién puede explicar un milagro? Usted puede explicar un milagro. La manifestación de Dios en carne es un milagro. Ahora, Él vino a través de la Virgen María. En Isaías capítulo 7, verso 14, el profeta Isaías profetizó unos 750 años aproximadamente esto. Antes de que se cumpliera, lo profetizó 750 años. Y dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. No dijo otro, sino el Señor mismo. Os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí dice así su Biblia? Amén. ¿O es la mía nomás la que dice así? Dios con nosotros. Emmanuel. ¿Sí dice así? ¿Seguro? Amén. O sea que no le estoy diciendo mentira. Dice el Señor mismo. Y cuando habla del Señor, está hablando de Dios. Amén. Os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esos 750 años antes que se profetizó, ocurrieron muchos acontecimientos, pero el cumplimiento de la profecía se dio en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Y lea la Biblia, porque hay que juzgar lo que se enseña por la palabra. Mateo capítulo 1, el verso 23. Quiero leer desde el verso 22.
Si usted nota, aquí viene hablando del nacimiento de quién. ¿Cómo dice ahí su Biblia? ¿Nacimiento de quién? De Jesucristo. El verso 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías. Y dice: una virgen concebirá y dará a luz, ¿cuántos? Un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es Dios con nosotros. No es un segundo, es Dios manifestado en carne. Es la palabra creadora hecha carne. ¿Me estoy dando a entender? Es Dios con nosotros. Lo dice claro. Entonces, así es que la palabra eterna de Dios, la expresión del pensamiento de Dios, esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amén. Ahora, la pregunta es: si a Dios nadie lo ha visto jamás, yo le pregunto, ¿usted ha visto a Dios? ¿Físicamente usted ha visto a Dios? ¿Sabe qué dice Juan 1:18? A Dios nadie lo vio jamás. Pero dice: el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Espero que me esté prestando atención, porque esto es realmente bonito. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Dónde lo dio a conocer? En su manifestación. Y si le queda duda, quiero invitarlo a abrir la Biblia, Colosenses capítulo 1, el verso 15. Y vamos a mirar lo que dice el apóstol escribiendo a los colosenses en el capítulo 1 y el verso 15. Hay una expresión clara, y dice: Cristo es la imagen del Dios invisible. Presten atención. Me gusta poner este ejemplo porque es claro. Cuando usted se para en el espejo, ¿a quién ve? ¿A su papá o a su mamá? ¿A quién? A mí mismo. Cuando yo me paro en el espejo, yo no veo a mi papá, me veo a mí mismo. ¿Sí o no? Lo que significa esto, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es lo que podemos ver de Dios, su manifestación. Amén. Y algo más que me llama la atención, porque es que esto es tan claro. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Esa palabra primogénito, ¿qué significa? Único. Eres único. El primero. Primero en la creación. Y cuando leímos en San Juan 1, ¿quién fue el que creó todas las cosas? Dios. Dios. El verbo, Verbo. la palabra. Entonces, cuando hablamos aquí que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿a quién nos estamos refiriendo? A Dios. Solo que aquí está en forma de carne, para cumplir un propósito de redención. Si usted va, volvemos a Juan 1, y dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué dice el verso 2? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Óigame bien esa expresión: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando voy a Colosenses,
La Biblia no se equivoca, es una línea de pensamiento inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo dice que es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él. Miren lo que dice, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él Fueron creadas. ¿cómo dice? Subsisten. Ahora, note algo. El verbo de Dios adoptó un cuerpo semejante al nuestro, una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Por eso nosotros tenemos que enseñar que Dios es uno, porque la esencia de Dios es espiritual, pero su manifestación no significa que sea un Dios diferente, es Dios mismo hecho carne. Yo le ponía un ejemplo a alguien, de pronto puede sonar muy cómico o muy sencillo, pero creo que sería de analizar. ¿Cuántos han visto las hormigas cómo trabajan? Muy laboriosas. Y ellas se entienden entre ellas, ¿cierto? Pero usted y yo no las podemos entender. La única forma de entenderlas y comunicarnos con ellas y trabajar con ellas es haciéndonos hormigas también. ¿Sí o no? Bueno, aunque Dios creó al hombre, la Biblia dice que Él nos entiende, porque Él participó de carne y de sangre. Por eso Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque en su humanidad Él fue tentado. No es que sea un Dios diferente, es el mismo Dios creador que ha tomado forma. Alguien alguna vez puso un ejemplo y es muy claro. Si yo tengo un vaso con agua y aquí tengo un cubo de hielo, ¿qué diferencia hay? Sólido. Líquido y no sólido. Hay sólido y líquido, pero serán diferentes. Si yo cojo el cubo de hielo y lo echo en el agua, ¿qué pasa? Se vuelve agua. Bueno, es una forma de que entendamos la esencia de Dios. Dios es espíritu, pero en Cristo tomó forma, pero no dejó de ser Dios. ¿Sí no debe entender? Sigue siendo Dios. Tomó una forma, porque Él es Padre en la creación, pero Él es Hijo en la redención. De hecho, hay algunas personas que les da miedo decir que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia lo dice, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿a qué es lo que se le llama Hijo de Dios? A lo humano. A lo humano. ¿Y por qué también se le llama Hijo de Hombre? Porque nació de María. Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu. Y Hijo del Hombre porque nació a través de María. Ahora, si nosotros llegáramos, y permítame le explico esto, si nosotros llegáramos a decir que Jesucristo es uno, diferente al Padre, y que el Espíritu Santo es otro, entonces tenemos un problema muy grande, porque Cristo tendría dos padres. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona, entonces tendríamos un enredo tremendo, porque la esencia de Dios es Espíritu. Él es el Padre, el Hijo es Cristo, y el Espíritu Santo, si es una tercera persona, entonces ¿cuál es el Padre de Jesús? Es intangible. ¿Ah? Tendríamos una confusión. El Espíritu Santo no es la tercera persona, es la esencia de Dios. Dios es Espíritu. Y fue el que engendró. El Espíritu no puede negar. Y fue el que engendró a Jesús. Amén. Entonces, por eso, en su manifestación en carne, Él no dejó de ser Dios. Es muy claro, es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Es Dios hecho carne. No dejó de ser Dios. ¿Y por qué le digo que no dejó de ser Dios?
Colosenses 2:9, quiero invitarlo a que lo abra. Así es, alguien está colocando, así es. Dice, hablando de la plenitud de Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente. ¿En quién? Colosenses 2:9. En Cristo. 2:9. En Él habita corporalmente. Una parte, un poquito o toda. Toda la plenitud. Dice toda la plenitud La deidad. de la deidad o de la divinidad. Amén. O sea que lo que estaba en Jesús, hablemoslo así, en ese cuerpo de carne, albergaba el Espíritu Eterno. Amén. El cuerpo de carne albergaba el Espíritu Eterno, pero no dejó de ser Dios. Hay que definir algo bien claro, y es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Amén. No era 50 y 50, no, era 100% Dios y 100% hombre. Por eso lo vemos actuando como hombre. Comía, caminaba, se cansaba, dormía, lloraba. Pero como Dios, levantaba al caído, levantaba al cansado, multiplicaba panes y peces, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, multiplicaba panes y peces. Pero como Dios sentía sed, como hombre, sentía sed y se cansaba. Él era 100% hombre y 100% Dios. Ahora, note algo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. O sea que lo divino estaba en lo humano. ¿Para qué? Para reconciliar consigo mismo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. Aquí hablamos es con citas bíblicas, con la palabra. ¿Corintios qué? Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 19. La Biblia dice, Dios estaba En Cristo. en Cristo. O sea, lo divino estaba en lo humano. ¿Para qué? Dice, reconciliando consigo al mundo. Porque esa fue la razón de la manifestación de Dios en carne. Fue la reconciliación del hombre. Esa fue la razón de que Él se manifestara en carne. Reconciliarnos con Dios. En otras palabras, había un abismo entre Dios y el hombre. Y Cristo en su humanidad fue el puente para llevarnos a Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo, hombre. ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Cuántos damos alabanza a Dios? Gloria a Dios. Por eso fue que siendo Dios como forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice en Filipenses 2:5, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para de esta manera podernos traer a nosotros el perdón y la reconciliación. Isaías, que es el profeta mesiánico, hizo mención de varias cosas proféticas en su libro, el capítulo 52 de Isaías, el verso 10. El profeta lo dijo. Él profetizó la redención nuestra. Amén. Isaías 52, 10. Dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra, dice, verán la salvación del Dios nuestro. ¿Sí dice así su Biblia? Ahora, la pregunta es, si Dios es espíritu, oígame bien lo que le voy a decir, si Dios es espíritu, ¿cómo dice la Biblia que desnudó su santo brazo? Muéstreme el brazo de un espíritu. De un intangible. Si es intangible. Porque Isaías dice, Jehová desnudó su santo brazo.
ante los ojos de todas las naciones. Porque Isaías estaba hablando proféticamente de la manifestación de Dios en carne, hablando de Cristo que fue desnudado en la cruz. Amén, amén. Y fue levantado en la cruz para salvar a todas las naciones. Amén. Por eso dice: Jehová desnudó su santo brazo a vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Así que cuando está hablando del brazo de Jehová, está hablando de la manifestación de Dios De un hombre. en carne. Una persona. Ahora, el Salmo 98.2, el Salmo 98.2 también nos habla de esto. Cuando dice el salmista: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Amén. Eso es claro, ¿cierto? Entendible. Por eso es que en Isaías 45:22 el Señor mismo dice: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios Isaías 45, ¿verdad? y no hay más. Amén. Gloria a Dios. Eso dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios Y no hay más. y no hay más. Amén. Óigalo bien, no hay más. Hay una escritura que quisiera mencionar en Esther capítulo 4, verso 11, donde había una costumbre, y era que quien entraba al patio del rey sin ser autorizado, él tenía que morir, excepto aquel a quien el rey le extendiera su cetro. Si éste tocaba su cetro, reconocía la autoridad del rey y le era perdonada la vida. Note lo que le voy a decir. Y la Biblia dice que el Señor desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones, y que todos los confines de la tierra vean la salvación del Dios nuestro. Para nosotros la salvación no era. La salvación era para el pueblo judío. Por eso Juan 1:10 dice: a lo suyo Vino. vino a salvar a los judíos. Pero los suyos no le recibieron. Más. Ahí fue donde se extendió a nosotros, que estábamos en el patio. Para nosotros estaba destinada la condenación. Pero dice: mas a todos los que le recibieron, cuando Él manifestó su brazo, su cetro a esta tierra, Cristo, los que aceptamos a Cristo, los que tocamos a Cristo por la fe, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Usted recuerda la escritura cuando una mujer sufría de flujo de sangre? Llevaba 12 años con flujo de sangre. Y ella dijo: si tan solo tocar el borde del manto seré sana. ¿Qué era lo que había en esa mujer? En ella había un reconocimiento de la autoridad del rey. Dios había extendido su brazo, su cetro, y ella, al tocarlo, recibió la sanidad. Por eso se metió entre la multitud, aunque la aporrearan, aunque fuera difícil, y llegó donde estaba Jesús y tocó su manto. Y cuando ella lo toca, el Señor dice: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado, Señor, pero la gente te aprieta. Y tú dices que alguien te ha tocado. Eso está en San Marcos capítulo 5, verso 25 al 34. Tú dices que alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Amén. Y cuando mira que la mujer, dice: mujer, tu fe. No le dice: te ha sanado, porque la gente busca el beneficio, sanidad. Pero le dice: tu fe te ha salvado, porque a eso es lo que él vino. Y cuando él le dice esas palabras, la fuente de sangre se secó. ¿Qué quiero darle a entender con esto? Que aquella mujer reconoció la autoridad de Jesús. Amén. Y fue salva y fue sana. Amén. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios, Amén. el único Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Por eso quien reconoce a Jesús como su único Dios, como su verdadero Dios, es salvo. Y para ir terminando,
Hay una escritura en San Juan capítulo 17, el verso 2. Juan capítulo 17, verso 2. Oiga bien lo que dice la palabra, no lo que dice el pastor Javes, sino lo que dice la palabra.